Los documentos que enviaron en general fueron de buena calidad, me da gusto. Yo creo que para muchos fue una experiencia un poquito nueva en el aspecto de que no habían hecho algo de esa talla, ¿sale? Y todavía les falta un montón, ¿sale? Porque no están a la altura de lo que a lo mejor deberían estar para un ingeniero que está por titularse, pero ya está más cerca, ¿ok? Entonces, primero que nada, felicitaciones. Estuve en general bastante satisfecho con los proyectos que enviaron, bueno, con los reportes, pues. Ahí les puse algunos puntos de mejora, ¿sale? Referente a la calificación que ustedes obtuvieron, pero en general me doy por bien servido, ¿sale? Ya algo es algo. Ustedes van a tener que desarrollar un documento el siguiente cuatrimestre cuando estén en la materia de diseño de sistemas mecatrónicos, que para mala suerte no se los voy a dar yo, ¿no? Pero bueno, ¿sale? Van a tener que desarrollar eso y van a tener que escribir un documento, ¿sabes? Que espero que tenga más formalidad que lo que me acaban de entregar, ¿vale? Entonces, bueno, en general muy bien los documentos. Como pueden darse cuenta, bueno, ustedes pueden ver en su misma calificación del documento que les fue bien, ¿sabes? O sea, en general estuvo bastante bien. Había diferentes grados de calidad, pero en general quedo yo bastante satisfecho. Entonces, primero, esa es la primera parte, ¿no? La parte de la felicitación. Un aplauso. Levante la mano quién sí cree que ese documento es mejor que cualquier cosa que haya hecho antes en documentos. ¿Es mejor? Ajá. Supongo que tú tienes estándares muy altos, pero... ¿Quién no? Ajá. ¿A ti también te pareció que este documento fue mejor que otros que habías hecho antes? No. A ver, todo lo yo. ¿Todo? Tú. Pues sí. Sí, bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, qué bueno. El punto era que quisieran algo más, ¿no? El otro objetivo era que ustedes aprendieran por su cuenta a hacer algo, ¿sale? Algo que no les enseñaron aquí. ¿Por qué? Porque así es allá afuera. O sea, allá afuera te contratan, resuelven el problema, ¿ok? ¿Y cómo lo resuelvo? Pues para eso te contraté, ¿vale? Para que resuelvas el problema. Si no estuvieras aquí, no te hubiera contratado. Si yo lo pudiera resolver, ¿para qué te contrato? Entonces, el hecho de que ustedes hayan logrado, como haya sido, cualquiera que haya sido el método, implementarlo y hacerlo jalar, ya es algo, ¿sale? Eso me agrada y eso está muy bien, porque eso van a tener que hacer también en el siguiente cuatrimestre. Entonces, en este tercer parcial, la clase del día de hoy va a ser una introducción a lo que vamos a ver en el tercer parcial y vamos a estar siguiendo con matemáticas el jueves, ¿vale? El tercer parcial trata de oscilaciones de sistemas con múltiples grados de libertad, ¿sale? Ya no con un grado de libertad, con múltiples grados de libertad, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante las vibraciones en sistemas con múltiples grados de libertad? Porque los sistemas reales tienen múltiples grados de libertad. A veces se pueden modelar como un sistema con un grado de libertad, como el motor sobre el soporte que está vibrando y está transmitiendo vibraciones al piso, y eso es clásico, eso se lo encuentran en todos lados, en serio, ¿sabes? Pero hay veces que no, que el sistema es un sistema complejo, que no va a tener una frecuencia natural, sino varias frecuencias naturales, ¿vale? Y que cuando tú le das una excitación a ese sistema, cuando tú le das una vibración forzada, o cuando tú le entregas energía a ese sistema con una fuerza excitadora, el sistema va a vibrar de diferentes maneras dependiendo de sus frecuencias naturales. Por ejemplo, si el sistema tiene una frecuencia natural en 100 radianes por segundo y otra en 120 y otra en 180, ¿sabes? Y tu frecuencia de excitación está en 150, ¿sale? 150 está cerquita de la de 140, más o menos alejada de la de 180 y está relativamente alejada de la de 100. ¿Sí está claro? Entonces, las tres se van a excitar. Y el sistema, así como en los sistemas con un solo grado de libertad, el sistema va a oscilar a la frecuencia de excitación, ¿sale? Combinado con las frecuencias naturales que tiene. Se vuelve un poquito más complicado, ¿vale? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que ustedes van a hacer en el tercer parcial como proyecto, ¿sabes? También tienen que entregar un reporte con la misma calidad o mejor, ¿ok? De acuerdo a las observaciones que les di. Es utilizar su acelerómetro para analizar un sistema que tiene múltiples grados de libertad, ¿vale? Un sistema que tiene múltiples grados de libertad, por ejemplo, sería lo siguiente: tienes un motor
Tienes un motor, este motor a lo mejor tiene una polea. ¿Qué pasó? Este motor a lo mejor tiene una polea. ¿Sale? Y esta polea va a otra polea a través de una banda, y esta banda está en un soporte. Vale, su soporte a lo mejor está por una base también. ¿Vale? Y aquí yo tengo un ventilador, ¿no? Este es un ejemplo de un sistema que tiene múltiples grados de libertad. ¿Por qué? Imaginemos que el motor gira, no sé, 1600 RPM. ¿Sale? Ese motor girando a 1600 RPM va a tener una cierta frecuencia. No necesariamente una frecuencia natural, ¿sale? O sea, si está girando a 1600 RPM, omega es esto entre 60. ¿Cuánto da eso entre 60? No, o sea, no quiero la frecuencia en radianes por segundo sino en hertz. ¿Cuánto, si lo divido entre 60, cuánto da? ¿Eh? 26.60. 26. Claro. 26. Entonces, este motor que gira a 1600 RPM, si tiene poquito desbalance, independientemente de su frecuencia natural, pues tiene poquito desbalance, ¿ok? Este motor va a producir una vibración, ¿sale? Que tiene una frecuencia de 26 Hz aproximadamente, ¿sale? Va a producir una vibración a esa frecuencia, ¿vale? Entonces, el motor gira y está transmitiendo la potencia por una banda de esta polea a esta otra polea que mueve este ventilador. Imaginemos que la relación de diámetros es de 1 a 2.5, ¿sale? Significa que, bueno, más bien de 2.5 a 1. ¿Sale? O sea, por cada 2.5 vueltas que da esta da una vuelta, ¿sale? Esa polea. Entonces, divídalo esto entre 2.5, díganme cuánto da. 640. Entonces, esta polea gira a 640 RPM, ¿sale? Si esta polea tiene un cierto desbalance, o una holgura en el eje, o un problema, ¿sale? Va a producir una vibración de cuántos hertz, dirían esto entre 60. 10.6. ¿Vale? La frecuencia de oscilación de esta cosa va a ser de 10.6 Hz. ¿Vale? Y luego tenemos una banda, ¿sale? Y esa banda va a tener una cierta velocidad lineal. Y la frecuencia de esa banda, la frecuencia a la que vibra esa banda, porque la banda va a estar tensa, ¿ok? Pero no es completamente rígida, es elástica la banda, ¿sale? Entonces, ¿todo bien, Carolina? Casi me muero, pero estoy bien. ¿Pero estás bien ahorita ya? Ok. Lo bueno es que no te moriste, que estás viva, ¿sale? Si hubiera pasado un minuto, posiblemente se está a punto de planchar la cosa completa. Bueno, está tranquila, sí puedes estar aquí o necesitas ir a calmarte un ratito, está bien, ¿sale? No hay problema, si necesitas algo, lo que sea, nomás dime. Entonces, la banda va a tener una cierta velocidad lineal, ¿sale? Una cierta velocidad lineal. Y esta cierta velocidad lineal es un vector, ¿vale? Y la banda es elástica. Entonces la banda está girando y va a tener una cierta vibración. Mientras menos tensa esté la banda, de mayor grado va a ser la vibración. ¿Se han visto una polea que no está bien tensada? ¿Cómo da latigazos? Ah, ok, ¿sale? Esta es una vibración que depende de la velocidad lineal de la polea, ¿vale?
Y aparte, el ventilador tiene un cierto número de aspas. Entonces, la frecuencia a la que va a haber otra frecuencia de vibración, ¿sale? Que depende del número de aspas del ventilador. Se le llama frecuencia de paso de aspa. ¿Vas? Entonces, generalmente la frecuencia de paso de aspa, y lo vamos a ver más a detalle después, pero es el número de aspas multiplicado por la frecuencia de giro. 640 por 4, ¿cuánto da? 2560. Divídalo entre 60 y ¿cuánto da? 42.6. ¿Sale? Entonces la frecuencia del aspa, de la vibración de aspa, va a ser con una frecuencia de ¿cuánto? 42.6. Hertz, ¿vale? Entonces esta vamos a suponer que anda en, no sé, 30 Hz. ¿Sale? Entonces, tú echas a andar esa madre, ¿ok? Echas a andar ese sistema y este va a vibrar a 26 Hz, la banda a 30 y el ventilador va a girar, va a tener dos componentes, una de 42.6 Hz y una de 10.6 Hz. Profe, ¿la banda de dónde salió los 30 Hz? La supuse, ¿sale? Es un poco difícil de medir. Luego vemos, ¿sale? Luego les explico cómo se identifica cuál frecuencia es de qué. Entonces yo pongo a funcionar esta madre y va a estar vibrando a diferentes frecuencias. Esto es un sistema de múltiples frecuencias, tiene múltiples grados de libertad. ¿Sí está claro? Y no necesariamente, en este caso, no necesariamente por las frecuencias naturales del motor y de la banda, etc. No necesariamente, hay veces que sí, pero no necesariamente, sino simplemente por la velocidad a la que están girando. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se te ocurre poner un acelerómetro, ¿vale? No, obviamente no aquí, sino sobre el motor aquí en la carcasa pones el acelerómetro, ¿ok? Y obtienes la forma de onda correspondiente, ¿vale? Respecto al tiempo. Ahí es donde se tiene que hacer lo de Fourier. ¿La de qué? Lo de Fourier. Sí, claro, ¿vale? Entonces tienes el aceleración en el dominio del tiempo. Vas a ver una madre así, ¿no? Que va a ser una combinación de muchas frecuencias. ¿De qué frecuencias? De todas esas. ¿No? De todas esas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ojo, no necesariamente, insisto, muy importante, las frecuencias que se ven así aquí, no necesariamente son las frecuencias naturales de este sistema, porque ese es un sistema forzado, ¿ok? A lo mejor este sistema, yo le puedo meter un madrazo aquí en la carcasa del motor, y lo dejo vibrar, y se van a ver las frecuencias naturales de la banda, y del motor, y del ventilador, y no necesariamente van a corresponder con esas que yo puse ahí, ¿sí está claro? Pero el principio es el mismo. Si yo obtengo una señal, ya sea una señal forzada, donde se ven las frecuencias forzadas por las velocidades de giro, o obtengo una gráfica de la respuesta natural por las frecuencias naturales del sistema, ¿sale? Ambas van a ser una señal multifrecuencia, ¿vale? Van a ser una señal que yo no voy a poder analizar de una manera tan sencilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aplicarle la transformada rápida de Fourier que ustedes ya saben hacer, se supone, ¿ok? O por lo menos el doctor Stuart les pasó un script. Entonces deben saber hacerlo, ¿no? Al menos deben tener el script para hacerlo. Lo cual está excelente, ¿no? Eso ya es bastante. Si no, de igual manera lo vamos a platicar un poquito de qué hace Fourier. Y de hecho les voy a dejar analizar un video, ¿sale? Les voy a dejar analizar un video donde explica qué hablan de Fourier, ¿ok? Entonces, sea por frecuencias naturales, porque yo le di un golpe cuando esa madre estaba apagada, ¿sabes? Y la dejé vibrar hasta que se desaparecieron las vibraciones. O sea por vibraciones forzadas, yo voy a obtener una señal multifrecuencia. Yo, al aplicar la transformada de Fourier, voy a obtener un espectro de frecuencias, ¿vale? Y entonces, el eje horizontal ya no va a ser de tiempo, va a ser en el dominio de la frecuencia, y yo voy a tener una cierta magnitud, ¿sale? Una magnitud, ¿sale? O va a ser la H o la función de transferencia de lo mismo, ¿vale? ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener una serie de picos, ¿sale? Espérenme. Bueno, un ratito. Ok, no, no.
para acá. Es que hasta eso que les voy a hacer un espectro bien, un espectro a lo güey. Les voy a hacer un espectro bien. Esperen un momentito. Ajá. Oiga, profe, ¿y cómo sabemos que frecuencias como eliminar con la transformada? No vas a eliminar nada. Es que en el código de MATLAB hay un filtro, aparece un rango de frecuencia. Como Sí, pero no le vas a aplicar filtro aquí. Bueno. ¿Vale? Eso nada más era para limpiar la señal del proyecto del segundo parcial si te salió una señal medio sucia. Vale, pero aquí no. Entonces voy a tener un pico, ¿sale? De 10 Hz, 10.6 Hz. Voy a tener un pico de 26 Hz. Voy a tener un pico de 30 Hz. Voy a tener un pico de 42 Hz. Voy a tener un pico de 60 Hz. Voy a tener un pico de 90 Hz. Este pico va a ser ligeramente más grande. ¿Sale? Un pico de 90 Hz, un pico de 120 Hz. ¿Vale? Entonces, voy a tener un espectro más o menos así. ¿Vale? Y a lo mejor yo no sé estas frecuencias, ¿sale? Yo no sé estas frecuencias. Imaginen que no las sé, ¿sale? Pero yo obtengo una señal, le aplico transformada de Fourier, ¿sale? Y obtengo un espectro que se ve así. Y la frecuencia, obviamente, bueno, aquí está la frecuencia sería en radianes por segundo, pero aquí le voy a poner F, ¿ok? Para que sea más claro, pero en realidad serían radianes por segundo, ¿sale? Tendría que multiplicar todas estas por 2pi. Y aquí sería omega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí van a aparecer, ¿sale? Van a aparecer como picos las frecuencias que están presentes o las más importantes, ¿vale? Aquí probablemente aparezcan otros piquitos chiquitos, ¿sale? Algo de ruido, por aquí hay algo. Aquí probablemente aparezca algo así, ¿sale? Algo así va a aparecer. Entonces yo voy a tener un continuo de frecuencias. La transformada de Fourier me va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a analizar en el barrido completo de frecuencias hasta la frecuencia que tú me digas, qué tanto hay de cada frecuencia. Y entonces, él va a identificar piquitos también de otras frecuencias, pero no van a ser importantes, ¿vale? Y vamos a tener picos grandes que van a corresponder a algunas de las frecuencias de oscilación presentes en la onda que tú obtuviste. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. ¿Sí? Ok. Aquí viene la parte importante. ¿Aquí cuál es la más grande? La de 26 Hz. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿No era el 42? No, o sea, me refiero a en amplitud, no en frecuencia. 26. En amplitud, ¿cuál es la más grande? La de 90. No es La cierto. anterior 26. Esta yo la veo más grande que esta. Es que son. ¿Sale? O sea, me refiero a la amplitud. ¿Sale? Porque, o sea, si tú de esta onda obtienes este espectro, te está diciendo, ah, mira, esta onda tiene un chingo de porcentaje de 26 Hz. ¿Sale? Y más o menos un buen porcentaje de 10 y de 42 Hz. Y poquito de 60. Y poquito de 30. Y poquito de 90. Y poquito de 120. ¿Sí está claro? Entonces la suma de todo es el 100% de la frecuencia. La suma de todos, o sea, si tú crearas una onda que fuera, digo, ustedes lo deben saber que Fourier, pero igual lo vamos a ver, ¿sale? Una senoidal con esta frecuencia, más una senoidal con esta frecuencia, más una senoidal con esta frecuencia, más una senoidal con esta frecuencia y con estas amplitudes, ¿sale? Una señal senoidal con esta amplitud y esta frecuencia, una señal senoidal con esta amplitud y esta frecuencia, una señal senoidal con esta amplitud y esta frecuencia, y así me sigo. Okay. Y la sumo, me daría esta. Excelente. ¿Sale? O algo muy parecido a eso. ¿Va? Entonces a mí las que me va a interesar, si esa madre está bailando, si está vibrando esa madre bien cabrón, obviamente a mí me va a interesar atenuar las más grandes, porque son las que más aportan a la vibración que yo estoy obteniendo. ¿Sí está claro? Así es. Entonces, a mí no me va a interesar deshacerme de la de 90 Hz. ¿Para qué? Es a lo mejor 5% de toda esta vibración, o 3% de toda esta vibración, y probablemente la de 26 Hz sea el 40% de la vibración. Me enfoco en esa. Entonces ahí lo importante es, más que nada es la amplitud. Exacto, ¿sabes? Generalmente no me va a interesar, porque recuerden que las vibraciones se pueden manejar como fasores, con amplitudes y fases,
¿Sale? Las fases no me van a interesar mucho, por lo que les digo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a tener que enfocarme en tratar de atacar las que más aportan, ¿sale? 26, 42 y 10, por ejemplo. Pero yo les hago la pregunta. La de 26 es la más grande. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la de 26 es la más grande? Porque es donde pusimos el acelerómetro. Exacto. Obviamente, si el acelerómetro está montado aquí, La vibración va a ser más pues fuerte. obviamente va a sentir mucho la vibración de aquí, ¿sale? La que viene de acá se transmite a través de la banda y se atenúa en el proceso, ¿sale? Y el acelerómetro la ve más pequeña, ¿sí está claro? La de 42 Hz es la de paso de aspa, la ve más pequeña, pero a lo mejor no es grande, ¿sí está claro? Entonces, y aquí es donde entra una parte importantísima. La ubicación del acelerómetro muchas veces va a determinar la amplitud que tú ves en el espectro. Y eso es algo que casi nadie sabe, ¿sale? Y por eso cuando haces una vibración, cuando haces un análisis de vibraciones en un sistema que tiene múltiples grados de libertad, tienes que andar cambiando el acelerómetro en un chingo de lugares y ver cuáles son las que más aportan. ¿Sí está claro? Si yo hubiera puesto el acelerómetro no aquí, sino acá, en esta estructura, aquí por ejemplo, ¿vale? Si yo hubiera puesto el acelerómetro, se verían más la de 10 y la de 42 porque son las más cercanas. ¿Sí está claro? Y la del motor se vería más atenuada porque está más lejos. ¿Sí está claro? Sí. Dudas hasta aquí. De hecho, eso pasó más o menos en nuestro proyecto. El acelerómetro lo ponemos en puntos diferentes del tamborcito, no sé, en la orilla, Ujú. en el centro, así. Y la amplitud sí variaba bastante. ¿Qué onda? ¿Hay que construir el sistema? Para... No, claro que no. Aguanta. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el espectro va a ser el mismo en comportamiento. Es decir, sin importar dónde yo ponga, es probable que yo me encuentre con que siga habiendo un pico de 10, y uno de 26, y uno de 30, y uno de 42, bla, 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 porque esas son las frecuencias a las que está vibrando. Entonces, a huevo tienen que aparecer en el espectro, independientemente de donde yo ponga esa madre, ¿sale? Donde yo ponga el acelerómetro. Tienen que aparecer, si no todas, por lo menos la mayoría. Pero las amplitudes van a cambiar unas respecto a otras, dependiendo de donde yo ponga el acelerómetro. ¿Sí está claro? La otra razón por la que yo voy a colocar un acelerómetro en diferentes lugares al momento de realizar una medición es porque a lo mejor si yo conozco el acelerómetro aquí, la vibración de este se atenúa tanto en la banda que este no la cacha y yo pienso que este no está vibrando. ¿Sale? Yo pienso que el motor está perfectamente balanceado, sin pedos. ¿Sí está claro? Sí. Pero a lo mejor ya lo muevo acá y ya me doy cuenta de que no. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí es muy importante que tú hagas mediciones en diferentes puntos de tu sistema, porque probablemente si solo haces una medición en un punto, no caches todas las frecuencias de oscilación. ¿Sí está claro? Sí. O sea, puede que veas nomás la de 42 y la de 10 y la de 30 y no veas la de 26. Y la de 26 sí es una componente importante. Entonces, por eso hay que estar midiendo en varios lados. ¿Hasta aquí todo está claro? Sí. ¿Sí? Tengo una duda, después de que ya pusimos el acelerómetro en todos los puntos y tenemos pues el espectro de Fourier, ¿qué se hace? ¿Se comparan unas con otras? Aguanta, sí, generalmente comparas, ¿sale? O ves cuáles se ven más grandes en la mayoría de las pruebas. ¿Cuál no Esas son cambia las que tanto atacas. y cuál? Sí, o sea, si tú ves que, o sea, porque también tú tienes que ver, ¿no? Tienes que ver el sistema, y tú tienes que, o sea, lo que te vas a dar cuenta es que hay veces que tú, por ejemplo, tú estás sobre el suelo, y tú colocas el acelerómetro en el suelo, ¿no? Y si el problema es que esto está transmitiendo vibraciones por el suelo hacia otros lugares, pues a ti te interesa ver en el suelo cuáles son las que se cachan, ¿no? Y las que veas en el suelo más grandes son las que atacas. Es muy subjetivo, es un poquito difícil de explicarlo así facilito, ¿sabes? Te requiere hacer varias pruebas y tener un poquito de criterio. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué eres 60? ¿Y por qué eres 90? ¿Y por qué eres 120? ¿No tiene idea? ¿No? Son los armónicos de la banda. ¿Saben qué es un armónico? No. Deberían saber qué es un armónico. Tarea, ¿qué son los armónicos? ¿Sale? Para mañana en la noche. Órale. A mano, ¿verdad? ¿Eh? A mano. Claro, esa es la pregunta. ¿Sale? ¿Qué son los armónicos? ¿Sale?
¿Qué onda? Eso ya llevaba a la práctica nosotros que vamos a analizar. Espérame. A ver, ¿qué pedo con eso? Es que pongo una aplicación y es para anotar las tareas y sale un anuncio. Ah, pues bájale el sonido. Permítame. ¿Qué pasó? Ya aplicando eso, por ejemplo, un sistema como ese, nosotros lo que nos interesa analizar es la parte que tiene más juego, ¿no? Que está arreglando más. No necesariamente va a tener más holgura, ¿sale? Pero, o sea, lo que tú haces es que generalmente tú vives en varios puntos, comparas espectros y ves cuáles son las frecuencias que están con amplitudes más grandes en la mayoría de los espectros. Entonces tú dices, ok, tú no sabes, o sea, tú en realidad no conoces estas, no las conoces. Yo aquí se las puse para que se entendiera el ejemplo, pero tú no las conoces. Tú llegas con tu sistema de análisis de vibraciones, lo pegas a la máquina y te pones a medir, ¿no? Obtienes un espectro, lo quitas de ahí, lo pones en otro lado, obtienes otro espectro. Lo quitas de ahí, lo pones en otro lado, obtienes otro espectro. Comparas espectros y ves, ¿sabes qué? En los tres espectros, la de 26 Hz es la que está más grande, esa voy a atacar. Y te pones a pensar, esa de 26 Hz, ¿de qué puede ser? Y dices, si son 26 Hz, dices, ok, ¿a qué velocidad gira el motor? No, pues no sé. Y te vas a leer la placa y te das cuenta de que la placa dice que gira a 1580 RPM. ¿Sale? Imagínate qué dice eso, permíteme. Entonces tú dices, 1580 lo divido entre 60, me da como 25 punto y algo, 26 punto y algo. Va a ser la del motor. Ahí es cuando te das cuenta. ¿Sí está claro? O sea, tú de antemano no te pones a analizar todo esto. Tú de antemano lo que llegas es a medir directo, y ya que tienes tu espectro, y ya que tienes cuáles son las que quieres atacar, tienes que ponerte a pensar de dónde pueden provenir, y hay técnicas para saber eso. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. ¿Qué pasó? Más o menos ya me acordé. Vi un video. No es cierto, espérame, iba el primero. Adelante, Diego. Los armónicos no eran puntos específicos en la gráfica de la operación de frecuencia. No. Son varios. Alguna vez en la vida vi un video de que tensaban una cuerda, era, pues medían qué tanto la tensaban, y según la tensión que tenía, y hacía como unas ondulaciones, y tenía un punto en el que se hacían como dos, y luego como que tres. Sí tiene que ver con armónicos. Pero bueno, a ver, silencio, vamos a seguir. Entonces, ¿sabes por qué aparecen esta de 60 y de 90 y de 120? Las 30, 60, 90 y 120 son los armónicos de la banda, por eso aparece, ¿vale? ¿Por qué la de 60 es ligeramente más grande? ¿Alguna idea? Bueno, yo lo pregunto. ¿Por qué? O sea, la de 30, 60, 90 y 120 son de los armónicos de la banda, porque la banda dijimos que vibra a 30 Hz. Entonces aparece 30 y aparece 60 y aparecen todos los múltiplos, ¿ok? Entonces, ¿por qué creen que la de 60 es un poquito más grande? Pues tiene que ver en el punto en el que está la cuerda, por ejemplo, ahí en medio, pues está menos tensa. No. ¿Por la relación de los engranes? ¿O No. de los problemas? Porque, no sé, de ida son 30 Hz, de regreso son 30. No. El movimiento que tiene cada uno como por los dedos que gira. No. Por la tensión de la banda. No. Bueno, mi pregunta más que nada es porque hay muchas frecuencias. ¿No debería haber solamente una de la cuerda? ¿Una? ¿Pero por qué una? De la banda. El sistema está vibrando, o sea, una de la banda, ¿tú dices? Ajá. No, es que también aparecen los armónicos de la banda, pero es que tienes que estudiar armónicos, ¿sale? O sea, cuando tú tienes una banda, la banda es un sistema continuo, no es un sistema discreto que tú puedes modelar como un conjunto finito de masas y resortes. Es un sistema continuo, entonces va a tener un infinito número de frecuencias naturales. Esos infinitos números de frecuencias naturales son los armónicos y van a aparecer. Si su frecuencia fundamental es de 30 Hz, por su velocidad de avance de la banda, ¿sale? Vas a tener 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, etc. ¿Está claro? Ponte a estudiar armónicos primero. ¿Qué es un armónico? ¿Ok? Primero va Diego. ¿Qué onda? ¿Es porque es la mediana de la frecuencia máxima? No. No es porque está en el punto de resonancia. No. ¿Ya les digo? Pues no sé, lo que veo es de que, o sea, la frecuencia que tiene normal, que es 30 Hz, se van multiplicando por 2, por 3, por 4. Sí, por eso aparecen todas. Pero ¿por qué la de 60 es más grande?
Porque son dos bandas, por así decirlo, dos mitades, una de 30 y una de 30. No. ¿Ya les digo? Sí. Es la frecuencia de la red de alimentación eléctrica. ¿Sale? O sea, la frecuencia, esos voltajes, ¿sabes? Los voltajes de alimentación eléctrica al motor producen pares electromecánicos en el motor y producen vibraciones en el motor a la frecuencia de la red eléctrica. ¿Sale? Entonces, si se encuentran algo por allá a 60 Hz, es de la parte de electricidad. ¿Y los 90 y 120 también? No, esos son armónicos de la banda. ¿Sale? La banda es de 30, entonces van a aparecer todos los múltiplos de 30. ¿Sabes? Así es el infinito. ¿Qué onda? Y en la práctica es un escenario muy común que esté elevado. Sí, o sea, esto es algo que se parece mucho a algo real, ¿sale? Ah, ya entiendo. Obviamente va a depender del tipo de desbalance que tenga el sistema y de otras cosas. Entonces, ¿los armónicos tienen la misma amplitud? No necesariamente. ¿Qué onda? Y es 60 porque es la frecuencia que encontramos en todas las De alimentación. que conectamos. Ajá, sí, sale, o sea, pero no es por la electricidad, es porque la electricidad a 60 Hz va a producir pares electromecánicos en los motores también a 60 Hz y por eso se van a ver en vibración. ¿Vas? Ok, ¿qué es lo que van a hacer de proyecto? Ok, váyanse preparando. No van a construir esto, no, ¿vale? Descuiden, pero van a tener que irlo a encontrar. Van a tener que ir a alguna empresa o algo, ¿sale? Van a tener que ir a tocar puertas, a ver si los dejan, ¿sale? Porque necesitan medir en un sistema que sea forzado, no natural, forzado, ¿ok? O pueden construirlo también. También pueden construirlo, porque creo que Chegoyen lo construyó. Chegoyen hizo por ahí una, si recuerdo muy bien, fue como una revolvedora, ¿sabes? Y tenía igual un motor, y tenía dos bandas, y tenía dos otros ejes, y aparecían tal cual. Las frecuencias de giro en Hertz aparecían en el pinche espectro, se veía bien, ¿vale? Entonces, pueden construir algo, o pueden no construirlo e irlo a buscar, ¿sale? Y medir con el acelerómetro en diferentes puntos, obviamente con cuidado. No vayan a hacerlo. No vayan a agarrar esa madre en funcionamiento y órale. Se queda el dedo, ¿sabes? No. O sea, ¿por qué? Porque quiero que midan con su acelerómetro en diferentes puntos de un sistema multimasa o de un sistema con múltiples grados de libertad y obtengan los espectros. Y analicen por qué salen los espectros así, a qué se deben. Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero vayan pensando qué van a hacer. O lo van a construir o van a ir a buscarlo. ¿Qué considera más fácil? ¿Construir? No lo sé. O sea que ponemos el acelerómetro, lo convertimos a fluir y ya vamos a revisar ya lo de fluir. ¿Y qué vamos a decirle de eso? ¿Qué le vamos a explicar de eso? No, pues ya que tengas el espectro, tienes tú que ponerte a pensar por qué motivo se obtuvo ese espectro. O sea, si obtuviste una de 26 Hz, dices, pues déjame ir a ver la placa del motor y ver si corresponde. Y dices, esta es la del motor. ¿Sí van a entender? Y yo les voy a ir enseñando algunas técnicas en el curso de estas 2 semanas, ¿vale? Para identificar otras cosas, o sea, de cuánta frecuencia generalmente son cuando es un problema de rodamientos, cuando es un problema de holgura, cuando es un problema de que se friccionó el eje, etcétera, etcétera. O sea que podemos hacer, no sé, pedir prestado uno de esos equipos, hacemos 100 mediciones, guardamos los datos y podemos estudiarlos ya después para no ir a cada rato del equipo. Más o menos, pero tendrías también que tú saber las velocidades de giro del equipo, velocidad lineal de la banda y un montón de cosas, ¿vale? Ok. ¿Qué onda? Sobre la marcha vamos a ir identificando las frecuencias. Sí, yo creo que la siguiente clase empezamos a ver, bueno, no la siguiente clase, la siguiente semana empezamos a ver cómo identificar. Yo donde trabajo es una bloquera y la máquina vibra, podemos medir esa vibración. Sí, nada más hay que ponerlo en diferentes puntos para ver si podemos obtener espectros distintos. Ok, pero igual también hay bandas con poleas, así. Sí, estarían preparados, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, vayan pensando si lo van a construir o lo van a buscar, ¿vale? ¿Dudas? ¿Para cuándo? Para el jueves anterior a la semana del martes del 7 de diciembre. Es jueves 20 y algo. No, jueves 1, creo, jueves 2. El jueves. Jueves 2. ¿Eh? El jueves 2. ¿Tienen 2 semanas? No, ya no tienen que programar nada. ¿Qué? Ya no tienen que programar nada, nomás es ir a medir.
¿Vale? Entonces, es importante que ustedes busquen por su cuenta si lo van a construir, ¿sale? O si lo van a medir. Pueden acudir con los chicos de décimo, preguntarles qué hicieron ellos. Ya se dan unas ideas. Ah, sería copiar. Sí. Profe, ¿es investigar los armónicos respecto a vibraciones o a movimientos armónicos? Respecto a vibraciones y respecto a todo, ¿sabes? Quiero una tarea de armónicos para mañana en la noche. ¿Ok? Entonces, ¿no hay otro proyecto? Por ejemplo, o sea, con el programa que hicimos se veía solo un grado, o sea, Se veía solo un eje. un eje, perdón. Con este teníamos que explicar los tres, entonces también No, pues ahí te va a dar una señal bien clara que alguien está muy caro para ver las componentes. Muchos no lo he visto. solo ejes. Con un solo Sería eje. las 7. No Profe, necesitas más. el proyecto tiene que tener una fuente de alimentación, o sea, que sea vibración forzada. Sí, tiene que ser forzado. ¿Vale? Ok, Tiene ok. que ser forzado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, eso es referente al proyecto. ¿Sale? Tienen hasta esa fecha para entregarlo. Vamos a ir analizando esto a partir del jueves, ¿vale? Nos vamos a meter primero en la parte muy teórica. Vamos a ver los sistemas con múltiples grados de libertad, de Fourier. Les voy a dejar realizar un video de Fourier. Y luego vamos a ver esta parte práctica. Esperemos. O sea, esperemos en esta semana y a lo mejor el próximo martes terminar con la parte teórica pura, matemática, y a partir de ahí seguirle ya con cosas un poco más aterrizadas, ¿vale? Entonces, ¿qué más les iba a decir? Sí, ¿qué onda con el montaje del acelerómetro? Yo me di cuenta de algo muy importante con los proyectos, ¿vale? El acelerómetro ahí está su acelerómetro. Esta es la madre, ¿no? Es una tarjeta. Para que funcione, el acelerómetro debe estar sobre la superficie que va a vibrar. Pegado, directo. ¿Vale? Directo, ahí tiene que estar el acelerómetro pegado. Vi que muchas personas tenían el acelerómetro aquí, esta es la tableta del acelerómetro, y ya ven que tienen las terminales, y fijaron esto, ¿vale? ¿Está claro? Lo fijaron como esto y quedó medio Bailando. ¿vale? Eso no está bien. O sea, tiene que estar bien fijo, bien pegado el acelerómetro a la superficie. Entonces van a decir, bueno, profe, pues le pongo una capa de cinta doble cara, ¿no? ¿Sí saben cuál es esa cinta o no? Sí. ¿Vale? Una capa de cinta doble cara porque quede bien pegado. Pues no, tampoco. Porque Amortigua. esta madre es un soporte que tiene una cierta rigidez, ¿sale? Y va a alterar las mediciones, entonces tampoco se puede. ¿Qué hay que hacer? Pegarlo directo con cola loca, no sé. Con ¿Sale? imán. O pone una pinche cinta encima, ¿sabes? ¿Me voy a entender? ¿Cinta negra? Pues así. No sé, pero que quede bien fijo. Hazle como quieras, pero que quede bien fijo sobre la superficie. Profe, nosotros los pegamos con imanes de neodimio. ¿Eh? Los pegamos con imanes. Puedes, pero probablemente tengas problemas porque ese campo magnético te puede alterar la electrónica del sensor. Profe, el silicón también cuenta como Por eso se desconectaba. ¿Sale? Entonces tú tienes que poner el acelerómetro. Aquí está el acelerómetro. Y ahí está la superficie que quiero medir. ¿Sale? Cinta o algo, no sé. Algo por encima, pero que el acelerómetro quede bien fijo a la superficie. Pero eso no es ponerle rigidez al sistema. Eso no, la cinta no le pone rigidez al sistema. Al sistema no, le pone rigidez. O sea, el objetivo es que la rigidez entre el acelerómetro y la superficie sea infinita. Para que sea como si el acelerómetro formara parte de la estructura. ¿Vale? Entonces por ese motivo tienes que fijarlo muy bien y no le tienes que poner algo. O sea, porque si le pones la cinta doble cara entre el acelerómetro y la superficie, esta se comporta como un amortiguador, ¿sale? Como un resorte. Entonces tiene que estar fijo y encima ya lo cubres con algo. ¿Qué pasó? No, solo iba a comentar que es como en el video cuando me puedo dar que tenían el acelerómetro arriba. ¿Sale? TDM. Entonces, ¿qué hora es? 8.2. O sea, es uno de los imanes alternos de la revolución. Ya lo van a ver. Buena chance. Más bien, las duplicidades. Entonces, Es una sola Ese es el cable.
una broma. Si no nos haría interferencia y nos daría como No, sí, es bueno, está bien, pero que entonces. no nos daría nada, es cosa de... Espero que me entreguen un reporte de mucho mejor calidad. Por su pollo. Nos va a pasar un documento propio sobre requerimientos. Son los mismos. Ah, ok. O sea, lo único que mejorar es los comentarios y todo. Sí, no, y aparte ustedes métanle más galletas, o sea, que quede mejor. ¿Sale? No, pues, Ah, sí. ¿No para prestar un poquito de marcador? Claro. No, pero no. Yo, Jorge.